Pastor Darío, en su libro Las llaves del poder usted destaca el reposo. ¿No suena algo raro cuando lo que predica el cristianismo es el trabajo? Sí, pero es que el cristianismo es equilibrio y balance. Debemos trabajar y debemos reposar. Existe el reposo porque existe el cansancio, y existe el cansancio porque existe el trabajo. Mire, en el Salmo 127 y el versículo 2, el Señor nos muestra algunas cosas muy importantes. En vano madrugan ustedes, en vano madrugan, y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. Imagínense, aquí tenemos los tres elementos que atosigan, que inquietan, que atan y que atormentan la vida del hombre. Que se tiene que levantar de madrugada y que se tiene que acostar tarde solo para comer un pan de fatigas. El hombre de hoy es laboradicto por excelencia. La gente en esta época postmoderna ya no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar. Somos esclavos de la agenda, del celular, del internet y por supuesto de la úlcera. Nuestra prioridad es el trabajo, ya no nos importa la familia, la mujer, los hijos, la recreación, los deportes, los placeres sanos de la naturaleza o la iglesia. Vivimos ese el madrugón como unos buenos laboradictos para reventarnos trabajando todo el día y después por la noche ni siquiera poder disfrutar el sueño. Pero Dios estableció la actividad y porque hay actividad estableció también el reposo. ¿Y acaso el trabajo no fue establecido como castigo? Bueno, aquí sí que vamos a tocar fondo. En realidad, en la mentalidad católico-romana tradicional, y los latinoamericanos somos especialmente dados a interpretar así las Sagradas Escrituras, existe la idea de que el trabajo fue establecido como un castigo por el pecado, pero eso no es verdad. Nosotros somos particularmente dados a interpretar las cosas muy a la ligera y muy a lo tropical, como en el famoso negrito del batey, que a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo, el trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y eso, aunque nos divierta, es una mentira. Pues en Génesis 2 encontramos lo siguiente: que Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Antes de crear al hombre, Dios había determinado que el hombre cultivara la tierra. Dios, antes de ser creado el hombre, ya había hecho un contrato laboral y lo tenía con todas sus cláusulas. En el mismo capítulo y el versículo 15 dice: Dios el Señor toma al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Antes de la desobediencia existía ya la necesidad de que el hombre trabajara la tierra. Y es claro que el castigo no es el trabajo, sino la penalización del trabajo. Porque en Génesis 3, 17 leemos: al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida, la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres, te ganarás el pan como el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Antes de la caída del hombre por la desobediencia en el pecado, existía el trabajo, pero el trabajo no era penoso, el trabajo era deleitoso, era agradable, no constituía una carga, una fatiga, una manera de tener ataduras en nuestra vida. Y se volvió, después del desequilibrio producido por el pecado, en algo que Dios penalizó. Pero por supuesto, es el tener que sudar y ver que la tierra produce espinos y cardos, lo que constituye castigo por el pecado. No es el trabajo tal castigo. Pero cuando nosotros convertimos el trabajo en un legalismo, en que entonces tenemos que volvernos, como lo he dicho tantas veces, laboradictos, adictos al trabajo, desequilibrios psicológicos en nuestra vida. ¿Y cuáles son esos desequilibrios psicológicos de los que usted habla, pastor? Pues el nombre que se les dan va de acuerdo con las modas literarias, filosóficas y artísticas de época. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX, a ese desequilibrio producido por el exceso de trabajo lo llamaron el mal del siglo. Era un nombre snob que se le daba a ese desequilibrio en la época de la decadencia artística y literaria. Y por cierto, José Asunción Silva, el maravilloso poeta que terminó pegándose un tiro, escribió un poema con ese nombre
el mal del siglo. Voy a tratar de recordarlo. El paciente: doctor, un desapego por la vida que en lo íntimo de mí se arraiga y nace. El mal del siglo, el mismo mal de Warburg, de Rolla, de Manfredo, de Leopardi. Un cansancio de todo, un absoluto desprecio por lo humano, un incesante renegar de lo vil de la existencia digno de mi maestro Schopenhauer, un malestar profundo que se aumenta con todas las torturas del análisis. El médico: eso es cuestión de régimen. Camine de mañanita, duerma largo, báñese, coma bien, beba bien, cuídese mucho, lo que usted tiene es hambre. En Inglaterra, en esa época de la decadencia, los lores se enfermaban de lo que llamaron el spleen. El spleen era un nombre muy sofisticado que en esa época le daban a ese desequilibrio que se produce cuando la gente vive, en este caso en la era industrial, absolutamente prendida del trabajo. Durante mi adolescencia, en los medios de comunicación en los que yo trabajaba se puso de moda una palabra francesa. Éramos muy afrancesados, entonces decíamos surmenage. Uno llamaba por teléfono y decía: ¿el señor ministro está, señorita? No, don Darío, el señor ministro hoy no vino a trabajar porque amaneció con surmenage. Cuando vino la época existencialista atea, principalmente bajo Sartre, Camus y todos ellos, y por supuesto Simón de Beauvoir, entonces se habló de angustia existencial. El gran teólogo moderno Paul Tillich lo llamó la congoja del hombre. Después nos volvimos muy gringófilos, muy americanizados, y empezamos a decir estrés. Y finalmente ahora decimos la depresión, la depre. Y todos esos desequilibrios, no importa el nombre que les den, tienen que ver con el problema de que la gente trabaja en exceso. Y eso trae consecuencias psicopatológicas a la vida humana. Pero el trabajo es un mandamiento, como el reposo también es un mandamiento. Pastor, ¿y en dónde encontramos el mandamiento del reposo? Está dado en el Decálogo, directamente. Y en eso sí estamos perfectamente de acuerdo todos los cristianos, sean católicos, ortodoxos, protestantes, lo que usted quiera. Pero lo que quiero destacar es lo siguiente: hay mandamientos que fueron dados en 2 palabras. Por ejemplo, no mates, no robes. Ahora bien, hubo mandamientos dados en 3 palabras: no cometas adulterio. Hubo también mandamientos dados en 9 palabras: no des falso testimonio en contra de tu prójimo. O hay un mandamiento que fue dado en 25 palabras: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Pero ahora quiero mirar el mandamiento del reposo. Tengo que tomar mucho aire porque ni siquiera contaré las palabras que el Señor utiliza para instituirlo. Acuérdate del sábado, Shabbat de reposo, para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en este día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó al 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Imagínese pues si será importante para Dios este mandamiento que lo especifica y lo detalla de manera minuciosa. Mire, la experiencia humana enseña que cuando el reposo se olvida, la sociedad se deprime. Por ejemplo, cuando el sistema marxista-leninista surgió en Rusia con buenas intenciones, pero cometiendo muchos errores. Uno de ellos fue que eliminaron el día de descanso para los trabajadores, porque había un falso concepto de la productividad a ultranza. Sin embargo, los propios materialistas que venían del marxismo se pusieron a analizar por qué se había deprimido la producción en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y llegaron a la conclusión de que la máquina humana también necesita reposar. Y volvieron a restablecer el día de descanso para el trabajador. Ahora, la palabra Shabbat, es decir, sábado, en las Sagradas Escrituras, en el hebreo concretamente significa simplemente reposo. Y no es solamente para el hombre, sino para la naturaleza. Por ejemplo, en el libro de Levítico, el capítulo 25 y el versículo 13 y siguientes nos dice: durante 6 años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás tus productos. Pero llegado el 7º año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor.
En ese año no se podían sembrar los campos, no se podía cegar lo que había brotado por sí mismo, no se vendimiaban las viñas, no se hacía absolutamente nada porque Dios quería que la naturaleza reposara. Por haber desobedecido esta orden de Dios, hoy tenemos tantos problemas y por eso ha sido necesario crear la nueva ciencia llamada ecología. En las Sagradas Escrituras está pues la protección de la naturaleza. Entonces, entendamos el principio. Cada 6 días, un día, cada 6 años, un año. Porque el reposo es para el individuo, es para la naturaleza, pero también es para la sociedad. Y entonces podría pensarse que la sociedad se declararía en una especie de cese de actividades. Bueno, yo no lo llamaría así, sino cumplir un mandamiento de Dios. Porque allí sigo leyendo en Levítico precisamente. 7 veces contará 7 años sabáticos. De modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, hará resonar la trompeta por todo el país. Y el año 50 será declarado santo. Es el famoso año del jubileo. Y en ese año todas las deudas son condonadas, todos los esclavos son liberados, etc. Lo curioso, y tal vez en esto no se han dado cuenta ni los sociólogos, ni los políticos, ni los analistas del acontecer humano, es que como estas leyes no se cumplen, cada 50 años sistemáticamente en el mundo se presenta una depresión económica. Hoy estamos viendo eso. Y los países llamados no alineados ya le notificaron al BID, a la Agencia Internacional de Desarrollo, a todos los organismos de crédito, no tenemos con qué pagar y no vamos a pagar, punto. Entonces comienza un proceso en el cual los países poderosos dan unos créditos blandos y comienzan a reactivar la producción, etcétera, porque no se ha entendido. El individuo debe trabajar 6 días y reposar 1. La naturaleza debe trabajar 6 años y reposar el 7º, pero toda la sociedad debe trabajar 49 años y en el 50 tener su jubileo, que es el reposo para todos, porque esta es una llave del reino de Dios, una llave del poder, que si nosotros aprendemos a utilizarla correctamente, traerá grandes bendiciones sobre nuestra vida. No es un secreto, pastor, que muchas personas en el cristianismo dejan de lado el trabajo para irse a vivir por fe. ¿Qué opina usted de esto? Pues yo creo que esos que dicen que viven por fe, lo que son es gorrones, haraganes, vividores y logreros de la ingenuidad de las iglesias y de los propios creyentes. Mire, el apóstol San Pablo le escribe 2 cartas a los tesalonicenses. En ambas de lo que habla es de la segunda venida del Señor. ¿Y qué dice? Que no porque sea inminente ese acontecimiento escatológico vayan a dejar de trabajar, que se ocupen sosegadamente de sus negocios. Además dice, si alguno en la iglesia no quiere trabajar, que tampoco coma. Que esos que andan desordenadamente, sin ocuparse en el trabajo, deben ser aislados del cuerpo del Señor. La holgazanería es pecado. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 24, versículo 30 y siguientes, leeré algo bien aleccionador de parte de Salomón, enviado por el Espíritu Santo. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Y lo que nos falta en América Latina, y Colombia por supuesto no será una excepción, es enseñarle a la gente la ética protestante del trabajo, que Dios bendice la obra de nuestras manos. Pero por supuesto, eso no tiene que desequilibrarnos hasta olvidar la realidad que es esta llave maravillosa del reposo. Díganos ahora cuál es el verdadero día de reposo del cristiano. Aquí sí que vienen discusiones. Y algunos han hecho de esto todo un tema hasta de salvación eterna, pues. Por ejemplo, los hermanos adventistas del 7º día sostienen que vale lo que dijo el Antiguo Testamento sobre el día de reposo, que es el Shabbat, es decir, el sábado. Si usted va a Israel hoy en día, encuentra 3 días distintos de reposo por la composición de la población. El viernes, día santo para los musulmanes. El sábado, día santo para los judíos. El domingo, día santo para los cristianos. Me imagino que algunos de los televidentes estarán que empacan maletas para irse a Israel. Lástima que el terrorismo no permita ese éxodo masivo. Ahora, yo recuerdo haber leído en alguna parte que en la época de la Inquisición en España
los jueces recorrían los barrios de las distintas ciudades el día sábado. ¿Sabe por qué? Porque los judíos ni siquiera prenden fuego para cocinar alimentos el sábado. Y chimenea que no humeaba, chimenea de judíos. Ahí caía la policía del Santo Oficio y se lo llevaba a las parrillas de la Inquisición. Por supuesto que los cristianos, cuando ya nuestro Señor ha resucitado en domingo, es decir, en el primer día de la semana, lo hemos consagrado a recordarlo. No nos parece sano hacerlo el día en que su cuerpo era cadáver, es decir, el sábado, sino el día en que rompió las ligaduras de la muerte y se levantó en gloria y majestad del sepulcro. Pero el apóstol San Pablo nos dice, no sean legalistas en cuanto al día de reposo, porque algunos confunden día del Señor y día de reposo, no son lo mismo. El día del Señor es propiamente Dominica. Dominica en latín, día del Señor. Dominus Domine es Señor. Y de allí el nombre particular de este día en la era cristiana. Algunos de los que descienden de los celtas lo llaman Sunday, porque en esas tribus era el día del sol, también en la mitología romana. Pero algunos de los padres de la iglesia primitiva llegaron a decir que no es incorrecto que el día del sol sea el día de Jesucristo, el día del Señor, porque Él es el sol espiritual que nos trajo la revelación completa de Dios. Yo no le veo ningún inconveniente a esas cosas. Pero aunque en la civilización cristiana occidental coinciden exactamente el día del Señor y el día de reposo, no son exactamente lo mismo. Porque el que tiene que trabajar el domingo debe buscar otro día para reposar. Por ejemplo, uno como pastor, de hecho, el día de mayor trabajo es el domingo. Entonces, generalmente los pastores escogemos el lunes para descansar. Aunque, por supuesto, el teléfono no deja de timbrar porque saben que uno está en casa, todas las ovejas. Fuera de las bromas, el apóstol San Pablo traza bien la diferencia cuando dice a los colosenses, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a fiestas religiosas de luna nueva o días de reposo. Eso es sombra de las cosas que han de venir, porque la realidad se halla en Cristo. El día del Señor es el día del reposo en términos generales. Pero cuando uno tiene que hacer algún trabajo el domingo, está obligado a buscar otro día de la semana para que sea su día de reposo. Jesucristo puso las cosas en orden cuando dijo, entiendan, el sábado fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Es decir, existe el día de reposo para que el hombre lo disfrute, no para que el hombre se esclavice al día de reposo. Cuando le criticaban que hacía sanidades en sábado, ¿qué respondía? Y si uno de ustedes ve que una oveja le cae en un atolladero en día sábado, ¿no la saca inmediatamente de allí? Pues ¿cuánto más sanar a la gente en día de reposo? Ahora, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20 y el versículo 7 y en otras porciones nos muestra claramente que los apóstoles reunían a los discípulos el primer día de la semana, es decir, el domingo, y que ese día lo dedicaban a reposar, a predicar, a recoger una ofrenda, a compartir la cena del Señor, lo que hoy conocemos como el culto cristiano. Ahora, es evidente que Jesús mismo descansaba. Suya es esta frase, hasta ahora mi Padre reposa y yo reposo, mi Padre descansa y yo descanso. Y si Dios es un trabajador y por eso es una persona que descansa, ¿por qué nosotros si trabajamos no podemos descansar? Pero lo importante en el descanso de Jesús es ver, por ejemplo, que Él nos enseña a vivir todo el tiempo en reposo. Dice, en reposo y quietud los pastorearé. No en atapagos, no en afanes, no en cosas de esas. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 10 nos muestra que Marta y María, hermanas de Lázaro, están recibiendo la visita de Jesús. Y mientras Marta se ocupa con el trapero, el lavaplatos, la licuadora, la nevera, el microondas, preparándolo seguro un sancochito al Señor que estaba allí de visita, María estaba a los pies de Jesús oyendo su palabra. ¿Y qué es lo que Jesús le dice a Marta? Estás turbada, fatigada por muchas cosas. María escogió la mejor parte, es estar tranquila escuchando mi palabra. El reposo existe porque existe el cansancio existe porque existe el trabajo. El que trabaja se cansa y el que cansa debe reposar, porque el trabajador tiene unas necesidades muy específicas de su vida. Y ya para concluir, ¿cuáles son las necesidades del trabajador? Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el tema, que espero no haya salido tan desilvanado. En Juan 4:6-8 encontramos cómo fue
aquella entrevista de Jesús con una mujer samaritana en el brocal del pozo de Jacob. Imagínese usted qué dice la Biblia. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Lo primero que le ocurre al trabajador es que se fatiga. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Lo segundo que le pasa al que trabaja es que siente hambre. En esto llegó a sacar agua a una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Lo tercero que le pasa al que trabaja es que siente sed. Fatiga, hambre y sed, necesidades del trabajador, mostradas por el propio Jesús en esta escena tan particular. Pero a mí me parece que la conclusión definitiva de todo esto es que la vida del cristiano debe ser reposada en todas las circunstancias. No importa si estamos atafagados, debemos estar reposados. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, los versículos 28-30, el Señor dice esta cosa admirable: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Aún Él, que cargaba todos los pecados de todos los hombres en todas las épocas, lo hacía reposadamente. Él pasa todos los días por enfrente de nosotros, con una cruz a cuestas. Tú tienes dos opciones. Coloca sobre la cruz, en los hombros de tu Redentor, toda tu fatiga, todo tu cansancio, toda tu hambre, toda tu sed, todos tus conflictos, o los cargas tú. Escoge hoy.